A veces, al ver películas, series animadas o cómics realizados fuera de Latinoamérica, notamos que muestran alguna cultura prehispánica y la representan con elementos de otra cultura, como si fuera lo mismo ser inca que olmeca, por ejemplo, y hasta astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, la maya y la azteca son culturas que se desarrollaron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos es como decir que los españoles y los alemanes son lo mismo solo porque viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. ¿Cuáles son las diferencias entre mayas y aztecas? Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado azteca abarcó del Golfo al centro de México, desde luego con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Médici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chac era Tlaloc y de Cuculcán, Quetzalcóatl, y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Huey Tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¿Gulp? Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número 0, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura, como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761, el maya Jacinto Canec lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México, y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate.
Así que la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda, mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente. Curiosamente, las ilustraciones de este episodio las realizó Rui Fernando Estrada. Te invitamos a conocer su cómic en macoatl.com. Agradecemos tu contribución a través de Patreon y suscríbete.